Si te sientes vacío aunque aparentemente todo está bien, tu mente podría estar intentando decirte algo que has estado ignorando durante mucho tiempo. Muchas personas creen que sentirse vacío significa que algo externo está mal, que falta éxito, compañía, dinero o algún objetivo por alcanzar. Pero la psicología revela que, en muchos casos, esta sensación nace de procesos internos más profundos. Emociones acumuladas, desconexión con uno mismo, necesidades psicológicas no atendidas y patrones mentales que funcionan en silencio. La mayoría de las personas malinterpreta el vacío emocional. No siempre significa tristeza, debilidad o falta de gratitud. A veces es una señal de que tu mente está intentando mostrarte una diferencia entre la vida que estás viviendo y la conexión que realmente necesitas contigo mismo. Ese sentimiento difícil de explicar, esa sensación de que algo falta incluso cuando todo parece estar en orden, puede tener una explicación psicológica que muchas personas nunca llegan a comprender. Bienvenido a un espacio de comprensión de la mente humana y las emociones modernas, donde analizamos la psicología, el comportamiento humano y los procesos internos que influyen en nuestra forma de pensar, sentir y relacionarnos. Aquí encontrarás herramientas para entender mejor la ansiedad, los vínculos personales, los pensamientos internos y esos patrones emocionales que afectan tu vida diaria sin que muchas veces seas consciente de ellos. Si te quedas hasta el final de este vídeo, descubrirás por qué algunas personas sienten un vacío interno incluso cuando tienen una vida aparentemente estable. ¿Cuáles son los mecanismos psicológicos detrás de esta sensación y cómo empezar a recuperar una conexión más profunda con tus propias emociones? Porque el verdadero problema no siempre es lo que ocurre fuera de ti, sino aquello dentro de tu mente que llevas demasiado tiempo intentando ignorar. Y muchas personas pasan años buscando respuestas externas sin darse cuenta de que la explicación puede estar en su propio mundo interior. ¿Alguna vez has tenido un día en el que, desde fuera, parece que no tienes ningún motivo para sentirte mal, pero por dentro notas una sensación extraña de vacío que no sabes explicar? Tienes trabajo, personas a tu alrededor, responsabilidades cumplidas e incluso momentos en los que intentas disfrutar de la vida, pero aún así aparece esa pregunta silenciosa: ¿por qué siento que algo falta? Esta experiencia es mucho más común de lo que muchas personas imaginan. Muchas personas continúan con su rutina, cumplen con lo que se espera de ellas y muestran una imagen de normalidad hacia los demás, mientras internamente sienten una desconexión difícil de expresar. No siempre es tristeza evidente. A veces es levantarse sin ilusión, hacer las mismas cosas todos los días y sentir que estás funcionando en automático, como si estuvieras presente físicamente, pero lejos emocionalmente. El problema es que muchas veces intentamos solucionar esta sensación buscando algo externo. Pensamos que cuando consigamos un nuevo objetivo, cuando llegue una nueva relación, cuando tengamos más reconocimiento o cuando nuestra vida cambie, finalmente desaparecerá ese vacío. Pero la mente humana funciona de una manera más compleja. En muchas ocasiones, esa sensación no aparece porque falte algo fuera de nosotros, sino porque hemos dejado de escuchar lo que ocurre dentro. Durante mucho tiempo, muchas personas aprenden a ignorar sus propias emociones. Se acostumbran a decir estoy bien aunque estén agotadas. Continúan avanzando sin preguntarse qué necesitan realmente y llenan cada espacio de silencio con distracciones. El problema es que aquello que ignoramos emocionalmente no desaparece, simplemente encuentra otra forma de llamar nuestra atención. Quizás esa sensación de vacío no sea una señal de que tu vida está rota, sino una señal de que existe una parte de ti que necesita ser comprendida. Y entender por qué aparece este sentimiento es el primer paso para descubrir qué está ocurriendo realmente dentro de tu mente. Porque muchas veces la respuesta no está en cambiar toda tu vida, sino en comprender aquello que llevas demasiado tiempo intentando esconder de ti mismo. Y antes de continuar, quiero compartir algo que puede ayudarte si sientes que constantemente pospones tus objetivos, incluso sabiendo que son importantes para ti. Muchas personas no tienen un problema de falta de capacidad, sino un patrón de dejar todo para después, esperar el momento perfecto y terminar atrapadas en la frustración de saber lo que deben hacer, pero no conseguir empezar. Si quieres profundizar más en cómo mejorar tu disciplina, organizar tus acciones y romper esos bloqueos mentales que te mantienen estancado, encontrarás una recomendación especial en el enlace de la descripción. Es un recurso de valor accesible, con un precio mínimo, creado para que más personas puedan tener acceso a herramientas que ayuden en este proceso. Además, al adquirirlo estarás apoyando directamente la continuidad de este canal y la creación de más contenidos sobre psicología,
comportamiento humano y desarrollo personal. Si realmente quieres comprender mejor tus propios patrones y empezar a actuar de una manera diferente, puedes encontrar más información en el enlace de la descripción. Lo más sorprendente de sentir un vacío interior es que muchas veces la persona que lo experimenta no entiende realmente de dónde viene. Y aquí aparece algo que pocas personas consideran: no siempre sufrimos por lo que ocurre en nuestra vida, sino por la manera en la que nuestra mente interpreta y procesa lo que vivimos. Muchas personas creen que sus emociones aparecen de forma repentina, como si un día simplemente despertaran sintiéndose diferentes. Pero la realidad es que la mente va acumulando pequeñas señales durante mucho tiempo. Cada vez que ignoras algo que te preocupa, cada vez que haces algo solo para cumplir expectativas de otros, cada vez que escondes una emoción porque crees que no es para tanto, tu cerebro registra esa distancia entre lo que muestras y lo que realmente sientes. El problema es que este proceso suele ocurrir de manera automática. Puedes seguir trabajando, hablar con amigos, publicar momentos felices en redes sociales y mantener una rutina aparentemente normal, mientras una parte de ti empieza a sentirse desconectada. Es como conducir durante mucho tiempo con una pequeña luz de advertencia encendida en el coche. Al principio la ignoras porque todo parece funcionar, pero poco a poco esa señal intenta llamar tu atención. En la vida social esto ocurre más de lo que imaginamos. Hay personas que están rodeadas de gente, pero sienten que nadie las conoce realmente. Pueden mantener conversaciones todos los días, responder mensajes y participar en reuniones, pero aún así tienen la sensación de estar interpretando un papel para encajar. No porque sean falsas, sino porque durante años aprendieron a mostrar la versión de ellas que los demás esperaban. Y aquí aparece una contradicción interesante: a veces el vacío no nace de estar solos, sino de pasar demasiado tiempo alejados de nuestra propia identidad. Cuando una persona se acostumbra a buscar aprobación, compararse constantemente o vivir siguiendo únicamente obligaciones, empieza a perder contacto con aquello que le daba sentido. La mente humana tiene una forma curiosa de protegernos. Puede acostumbrarnos a vivir en automático para evitar conflictos o incomodidades. Pero esa misma protección puede convertirse en una prisión silenciosa cuando dejamos de preguntarnos qué queremos realmente. Quizás por eso algunas personas consiguen aquello que siempre soñaron y, aún así, sienten que algo sigue faltando. Porque alcanzar metas externas no siempre resuelve una desconexión interna que lleva tiempo creciendo. Y entender cómo se crea este patrón es fundamental para descubrir por qué algunas personas repiten las mismas sensaciones una y otra vez, incluso cuando intentan cambiar su vida. Lo más complicado de sentir un vacío interno no es solamente la sensación en sí, sino la manera en la que poco a poco empieza a influir en tu comportamiento diario. Muchas personas creen que sus emociones permanecen únicamente dentro de su mente, pero la realidad es que lo que sentimos termina reflejándose en la forma en la que hablamos, tomamos decisiones y nos relacionamos con los demás. Quizás has notado que últimamente tienes menos ganas de conversar, que ciertas reuniones te cansan más que antes o que incluso estando con personas importantes para ti sientes una especie de distancia emocional. No significa necesariamente que hayas dejado de querer a esas personas. A veces ocurre porque tu mente está gastando demasiada energía intentando entender una sensación interna que todavía no has conseguido identificar. Uno de los primeros cambios suele aparecer en la manera de relacionarnos. Una persona que se siente desconectada puede empezar a responder menos mensajes, evitar planes, perder interés por actividades que antes disfrutaba o mostrarse más cerrada emocionalmente. Desde fuera, otros pueden interpretar esto como indiferencia, falta de interés o incluso arrogancia, cuando en realidad puede existir una lucha interna que nadie está viendo. También puede afectar la confianza personal. Cuando una persona no entiende lo que siente, empieza a cuestionarse más sus propias decisiones. Puede pensar demasiado antes de hablar, preocuparse excesivamente por la opinión de otros o sentir que nunca está haciendo suficiente. Poco a poco, esa inseguridad modifica la presencia que transmite al mundo. Es curioso porque muchas veces buscamos mejorar nuestras relaciones aprendiendo a comunicarnos mejor con los demás, pero olvidamos algo fundamental. La relación que tenemos con nosotros mismos influye directamente en cómo nos presentamos ante otras personas. Una mente agotada y desconectada puede hacer que alguien que antes era espontáneo empiece a esconder partes de su personalidad. Esto también explica por qué algunas personas sienten que han cambiado y no saben exactamente cuándo ocurrió. No hubo un único momento donde todo desapareció. Fueron pequeños hábitos,
pequeñas renuncias emocionales y pequeños momentos ignorados que, con el tiempo, modificaron su manera de estar en el mundo. Y aquí aparece una parte importante. El vacío emocional no solo afecta cómo nos sentimos cuando estamos solos, también puede cambiar la forma en la que los demás perciben nuestra energía, nuestra cercanía y nuestra capacidad para conectar. Porque aunque intentemos ocultar lo que ocurre dentro, nuestra mente siempre encuentra formas de expresarlo a través de nuestras acciones. Muchas personas intentan entender por qué se sienten vacías mirando únicamente su presente. Analizan su trabajo, sus relaciones actuales, su rutina o las decisiones que están tomando ahora mismo. Pero existe una parte de la mente que muchas veces permanece escondida. Nuestras emociones actuales no siempre nacen en el momento presente. En muchas ocasiones, son el resultado de experiencias, aprendizajes y formas de protegernos que comenzaron mucho tiempo atrás. Desde pequeños vamos creando una especie de mapa interno sobre cómo funciona el mundo. Aprendemos qué emociones podemos mostrar, cuáles debemos esconder, cuando sentimos que somos aceptados y cuando sentimos que tenemos que esforzarnos para recibir atención o reconocimiento. Estas experiencias no desaparecen simplemente porque crecemos. Muchas veces continúan influyendo en la forma en la que pensamos, reaccionamos y nos relacionamos con los demás. Por ejemplo, una persona que durante años aprendió a poner siempre las necesidades de otros por delante puede convertirse en alguien que parece fuerte y capaz ante todos, pero que internamente no sabe identificar qué necesita realmente. Al principio esta forma de actuar puede haber sido una manera de adaptarse, pero con el tiempo puede crear una sensación de desconexión consigo misma. Otro caso ocurre cuando alguien se acostumbra a buscar constantemente aprobación. Quizás en algún momento de su vida aprendió que ser aceptado dependía de cumplir expectativas, evitar conflictos o demostrar valor. Años después puede conseguir muchos logros y recibir reconocimiento, pero aún así sentir que nada termina de llenar esa sensación interna. La mente tiene memoria emocional. Esto significa que no solo recordamos hechos concretos, también guardamos sensaciones asociadas a ciertas experiencias. Una crítica, un rechazo, una etapa de soledad o momentos donde sentimos que no éramos suficientes pueden dejar una huella que influye en cómo interpretamos nuevas situaciones. Por eso algunas personas reaccionan con miedo al abandono incluso cuando alguien las quiere. Otras sienten culpa cuando descansan y algunas tienen dificultades para disfrutar de sus logros porque una parte de ellas sigue buscando algo que nunca recibió completamente. Lo más interesante es que estos patrones suelen funcionar en silencio. No aparecen con una etiqueta diciendo esto viene del pasado. Simplemente se manifiestan como pensamientos repetitivos, emociones difíciles de explicar o comportamientos que parecen no tener sentido. Y cuando una persona empieza a observar estos patrones, descubre algo importante. Quizás ese vacío no apareció de repente. Quizás es una señal de una historia emocional que lleva mucho tiempo intentando ser entendida. Porque antes de cambiar la forma en la que vivimos, necesitamos comprender la forma en la que aprendimos a sentir. Durante mucho tiempo, muchas personas interpretan esa sensación de vacío como una señal de que algo está mal con ellas. Piensan que deberían sentirse más felices, más motivadas o más agradecidas por lo que tienen. Y esa comparación constante entre lo que sienten y lo que creen que deberían sentir puede generar todavía más distancia con su propio mundo interior. Pero existe una forma diferente de mirar este fenómeno. En lugar de ver el vacío emocional como un enemigo que debe desaparecer rápidamente, también puede entenderse como una señal interna que merece ser escuchada. No significa que haya una respuesta inmediata ni que todo vaya a cambiar de un día para otro. Significa empezar a observar aquello que antes era ignorado. Muchas veces el primer cambio no ocurre cuando modificamos toda nuestra vida, sino cuando cambiamos la interpretación que tenemos sobre lo que estamos viviendo. Sentirse perdido durante una etapa no significa necesariamente haber fracasado. Necesitar tiempo para entenderse no significa estar atrasado. Sentir una falta de conexión no significa que nunca volveremos a sentirnos completos. La mente humana busca explicaciones rápidas porque la incertidumbre resulta incómoda. Por eso muchas personas intentan llenar ese espacio con más actividades, más distracciones, más objetivos o más validación externa. Sin embargo, cuando una persona nunca se detiene a comprender qué está ocurriendo dentro, puede pasar años intentando solucionar una sensación utilizando herramientas que no están relacionadas con la verdadera causa.
La transformación comienza cuando dejamos de luchar contra nuestras emociones y empezamos a observarlas con más claridad. Preguntarnos por qué reaccionamos de cierta manera, qué situaciones nos generan desgaste, qué partes de nosotros hemos dejado de escuchar y qué patrones seguimos repitiendo. Esto no significa convertirse en una persona completamente diferente ni encontrar una fórmula perfecta para vivir. Significa recuperar poco a poco una relación más consciente con uno mismo. Porque muchas veces la sensación de vacío no aparece para destruir nuestra estabilidad, sino para mostrar que existe una parte de nuestra vida interna que necesita atención. Quizás la pregunta más importante no sea cómo elimino este sentimiento, sino ¿qué intenta mostrarme este sentimiento sobre mí? Cuando cambia la forma en la que interpretamos nuestras emociones, también cambia la forma en la que nos relacionamos con nuestra propia historia. Y tal vez ahí comienza algo diferente, no una vida sin dificultades, sino una vida donde entendemos mejor lo que sentimos, por qué actuamos como actuamos y cómo construir una conexión más auténtica con nosotros mismos y con las personas que forman parte de nuestra vida. Quizás la parte más difícil de sentirse vacío no es la sensación en sí, sino no entender por qué aparece. Porque cuando no encontramos una explicación, nuestra mente intenta buscar respuestas rápidas. Pensamos que necesitamos cambiar de vida, encontrar algo nuevo, conseguir más, demostrar más o convertirnos en alguien diferente. Pero a veces la verdadera transformación comienza en un lugar mucho más silencioso, en la capacidad de comprender nuestra propia historia. A lo largo de la vida, muchas personas aprenden a avanzar sin detenerse a mirar qué ocurre dentro de ellas. Se acostumbran a cumplir, a adaptarse, a responder a las expectativas y a seguir adelante incluso cuando una parte interna empieza a sentirse desconectada. Y con el tiempo pueden olvidar algo esencial, que detrás de cada comportamiento existe una emoción. Detrás de cada emoción existe una experiencia y detrás de cada experiencia existe una parte de nosotros, intentando ser comprendida. El vacío emocional no siempre llega para señalar una ausencia. A veces llega para revelar una distancia. La distancia entre la persona que mostramos al mundo y la persona que realmente somos cuando nadie está mirando. Entre la vida que construimos para encajar y aquella que tiene sentido para nosotros. Quizás muchas personas no se sienten perdidas porque no tengan un camino, sino porque llevan demasiado tiempo caminando sin escuchar las señales internas que aparecen durante el recorrido. Y cuando una persona empieza a observar esas señales con una nueva mirada, descubre que sus emociones no eran una debilidad, sino una parte de su propia historia intentando expresarse. Porque al final, la mente humana no deja de comunicarse con nosotros. Lo hace a través de pensamientos repetitivos, sensaciones difíciles de explicar, momentos de silencio e incluso de esa extraña sensación de que algo falta aunque aparentemente todo esté bien. Y quizá la pregunta más profunda no sea por qué sentimos un vacío, sino que parte de nosotros lleva tanto tiempo esperando ser escuchada. Si has llegado hasta aquí, significa que realmente tienes interés en comprender mejor tu mente y la forma en la que funcionan tus emociones. Si este vídeo te ayudó a reflexionar, deja tu like porque eso ayuda a que este contenido llegue a más personas que también están intentando entenderlo, que sienten. Suscríbete al canal para seguir descubriendo nuevos temas sobre psicología, comportamiento humano, relaciones y desarrollo personal. Y quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido ese vacío aunque aparentemente todo en tu vida estuviera bien? Escribe en los comentarios la palabra comprendo si te sentiste identificado con este vídeo. Me gustaría conocer tu experiencia. Si quieres seguir profundizando en estos temas, mira el vídeo que aparece en la tarjeta de aquí arriba y continúa con nuestra playlist, donde encontrarás más contenidos para entender mejor tu mente y tus emociones. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.